Easy. Just stay there. Jesus. Lo que aún le quita el sueño a Christopher Wolftrack por las noches no es el recuerdo de la cara de la criatura. No es la forma en que su brazo se balanceó en el aire de la mañana con la fuerza de un mazo, ni el crujido húmedo de sus propios huesos al romperse bajo la piel. Ni siquiera son las semanas que pasó en el hospital, con la cara hinchada y amoratada, con placas de metal que sujetaban su pómulo destrozado mientras los médicos le hacían preguntas que no podía responder. Lo que más le atormenta, lo que le hace estremecerse al oír su propio nombre, es que a veces todavía la oye, la voz de Paul, llamándole desde algún lugar entre los árboles, pidiéndole que se acerque, y cada una de esas veces, una pequeña parte de él quiere seguirla. Christopher ha contado esta historia exactamente 3 veces en los 11 años que han pasado desde que ocurrió. Una, al ayudante del sheriff que lo encontró en urgencias, con la cara hecha un amasijo de sangre e hinchazón, incapaz de explicar cómo había acabado inconsciente en una cresta del Cherokee National Forest, con heridas que parecían las de un atropello. Una, a una reportera de una revista de actividades al aire libre de Knoxville, que había oído rumores sobre el incidente y le localizó en su casa de Maryville. Una joven de ojos amables que escuchó sin juzgar y escribió el artículo con más contención de la que él había esperado. Y una, a su mujer, a los 3 años de casados, cuando le encontró de pie junto a la ventana de la cocina a las 2 de la madrugada, mirando la linde de los árboles detrás de su propiedad, con las lágrimas corriéndole silenciosamente por la cara. Ella le había preguntado qué le pasaba, y él por fin se lo contó todo. Y ella le creyó, y ese fue el mayor regalo que nadie le había hecho jamás. Pero creer no es lo mismo que comprender. Nadie puede comprender lo que sintió al oír la voz de su mejor amigo viniendo de la dirección equivocada, llamándole por su nombre con una claridad perfecta, adentrándole cada vez más en la naturaleza, hacia algo que no era su amigo en absoluto. Nadie puede comprender el momento en que esa voz se detuvo y el silencio se convirtió en un peso físico, oprimiéndole como una mano, y se dio cuenta, con una certeza que le heló la sangre en las venas, de que no estaba solo. Nadie puede comprender lo que vio cuando se dio la vuelta. La silueta que se erguía entre los árboles, observándole con unos ojos que no albergaban humanidad ni piedad alguna, nada que pudiera reconocer como pensamiento o sentimiento. Solo hambre, solo odio, solo la malicia ancestral y paciente de algo que había estado cazando en estas montañas desde antes de que sus antepasados pusieran un pie en este continente. Lo que sigue no es una historia sobre pruebas. No hay pruebas. Nunca las hay. La criatura que casi mató a Christopher Wolftrack no dejó huellas que nadie pudiera encontrar. Ni muestras de pelo, ni fotografías. Nada más que las heridas de su cara y el testimonio de un hombre que sabe perfectamente lo loco que suena. Esta es una historia sobre lo que ocurre cuando la naturaleza te recuerda que no estás en la cima de la cadena alimenticia. Esta es una historia sobre la cosa que aguarda en las hondonadas de los Apalaches del Sur. La cosa que sabe tu nombre. La cosa que puede sonar exactamente como alguien a quien quieres. Esta es una historia sobre la mañana en que Christopher Wolftrack siguió la voz de su amigo hacia los árboles y descubrió que algunas voces no pertenecen en absoluto a los amigos. Era abril, y la temporada de caza del pavo de primavera acababa de empezar en Tennessee. Christopher Wolftrack y Paul Denman llevaban cazando juntos desde los 16 años, cuando el padre de Christopher los llevaba en coche a la propiedad familiar en Blount County, y los dejaba en un puesto de caza con un par de escopetas y la estricta instrucción de no dispararse el uno al otro. De eso hacía ya 23 años. El padre de Christopher llevaba muerto 8 de esos años, víctima de un infarto mientras dormía a los 64, y la propiedad familiar se había vendido para pagar deudas que nadie había conocido hasta después del funeral.
Pero Christopher y Paul habían seguido cazando juntos, habían seguido haciendo la peregrinación anual a las montañas cada primavera y otoño, manteniendo viva la tradición incluso cuando todo lo demás en sus vidas cambiaba, se transformaba y se desvanecía. Ambos tenían 39 años aquel abril. Christopher trabajaba como técnico de climatización para una empresa de Maryville, pasándose los días arrastrándose por desvanes y sótanos, instalando conductos y cambiando compresores, volviendo a casa cubierto de fibras de aislante y sudor. Estaba casado con una mujer llamada Dana que trabajaba como higienista dental y le había dado 2 hijas, de 7 y 4 años, que pensaban que su padre era el hombre más fuerte y valiente del mundo. Él no era especialmente fuerte ni valiente. Solo era un hombre que iba a trabajar y volvía a casa e intentaba ser un buen marido y padre, y no siempre lo conseguía. Pero amaba a su familia, y amaba las montañas, y amaba esa semana de cada primavera en la que él y Paul desaparecían en la naturaleza y recordaban lo que era ser joven y libre, y no rendir cuentas a nadie más que a ellos mismos. Paul era un tipo diferente de hombre. Nunca se había casado, nunca había querido, y se había pasado los 20 y los 30, yendo de trabajo en trabajo y de mujer en mujer, con la inquieta facilidad de alguien que nunca había encontrado nada por lo que valiera la pena quedarse. Trabajaba en la construcción cuando necesitaba dinero y viajaba cuando no. Había estado en Alaska y México y Costa Rica. Tenía historias sobre peleas de bar y casi ahogamientos y un memorable incidente con una motocicleta robada en Baja California, que Christopher había oído al menos una docena de veces, pero que nunca se cansaba de escuchar. Paul medía 1,80 m y era corpulento como un defensa, con una espesa barba castaña y manos como palas, y una risa que se oía a 100 metros de distancia. Era el tipo de hombre que entraba en una habitación y se convertía inmediatamente en el centro de atención. El tipo de hombre que hacía amigos allá donde iba y nunca parecía preocuparse por nada. Christopher le quería como a un hermano. Le había querido como a un hermano desde que eran adolescentes. Desde las largas tardes en el puesto de caza de ciervos cuando Paul contaba chistes verdes y Christopher fingía escandalizarse. Desde las noches alrededor de la hoguera cuando bebían cerveza barata y hablaban de chicas y soñaban con los hombres en los que se convertirían. Habían crecido juntos, se habían distanciado, se habían vuelto a unir. Su amistad era una de las pocas constantes en vidas que les habían llevado por caminos muy diferentes. El plan para aquel abril era el de siempre. Irían en coche al Cherokee National Forest. Encontrarían un lugar cerca de una de las zonas de acampada remotas, montarían un campamento base y pasarían 4 días cazando pavos salvajes en las montañas. Christopher había conseguido un permiso para la Unidad 4, que cubría una enorme franja de terreno salvaje en la esquina noreste del bosque, y Paul había hecho lo mismo. Cazarían por separado durante las mañanas, cubriendo así más terreno, y se reunirían en el campamento por las tardes para comparar notas, beber cerveza y mentir sobre lo cerca que habían estado de cobrar una pieza. En realidad, no se trataba de los pavos. Nunca se había tratado de eso. Se trataba de la evasión, de la sencillez, de la sensación de ser pequeño e insignificante en un paisaje al que no le importaba si vivías o morías. Salieron de Maryville un jueves por la mañana, con la camioneta de Christopher cargada de equipo de acampada, neveras portátiles, escopetas y comida suficiente para una semana. Dana le había despedido con un beso en la puerta. Le había dicho que tuviera cuidado. Le había dicho que le quería. Las niñas aún dormían, y él se había metido sigilosamente en su habitación para besarles la frente, aspirando el olor limpio de su pelo, sintiendo la familiar punzada de dejarlas aunque fuera por unos días. Luego se había subido a la camioneta y había cruzado la ciudad para recoger a Paul, que estaba de pie en la acera frente a su piso,
con una bolsa de lona al hombro y una sonrisa en la cara. ¿Listo para matar unos cuantos pavos?, preguntó Paul mientras lanzaba su bolsa a la parte trasera de la camioneta. «Listo para verte fallar unos cuantos pavos», dijo Christopher, como todos los años. Paul soltó esa gran carcajada estruendosa suya, la que siempre hacía sonreír a Christopher, y se subió al asiento del copiloto. Salieron a la autopista y se dirigieron al este, hacia las montañas, hacia la naturaleza, hacia algo que ninguno de los dos podría haber imaginado. El viaje duró algo más de 2 horas. Serpenteaban por las estribaciones de las montañas por estrechas carreteras de 2 carriles, pasando por pequeños pueblos con nombres como Cosby, Hartford y Del Río, pasando por iglesias de tablones blancos, casas prefabricadas y campos donde el ganado pastaba en la niebla matutina. Las montañas se alzaban ante ellos, azules y neblinosas en la distancia, sus crestas suavizadas por los nuevos brotes de la primavera. Los cornejos florecían a lo largo de las carreteras, blancos y rosas contra el verde más oscuro de los pinos, y el aire que entraba por las ventanillas abiertas de la camioneta olía a tierra húmeda y a madreselva. Christopher sintió cómo la tensión se le iba de los hombros con cada kilómetro. Esto era lo que necesitaba. Unos días lejos del trabajo, de las facturas, de la constante ansiedad de bajo grado de ser marido y padre en un mundo que parecía decidido a hacer esas cosas lo más difíciles posible. Allí fuera no había nada de qué preocuparse, salvo del tiempo, de los pavos y de si Paul se bebería toda la cerveza antes del sábado. Allí fuera podía respirar. Llegaron al límite del bosque sobre las 10 de la mañana y dejaron la carretera asfaltada para tomar una pista forestal de grava que se adentraba en las montañas. Los árboles se cerraron a su alrededor, robles, nogales y tuliperos, sus ramas aún no del todo cubiertas de hojas, dejando pasar la luz moteada del sol sobre el camino. Se cruzaron con algunos otros vehículos, probablemente otros cazadores, camionetas y todoterrenos con matrículas de otros estados. La temporada del pavo atraía a gente de todo el sur. La zona de acampada que buscaban estaba a unos 13 kilómetros, un pequeño claro junto a un arroyo llamado Laurel Branch, que el padre de Christopher le había enseñado 30 años atrás. No era un campamento oficial, solo un lugar llano, donde generaciones de cazadores habían plantado tiendas y construido fogatas, pero era apartado y tranquilo, tenía buena agua y estaba cerca de algunos de los mejores hábitats para pavos del bosque. Christopher llevaba viniendo aquí cada primavera desde que tenía uso de razón. Encontraron el lugar sin dificultad, apartaron la camioneta de la pista y pasaron la siguiente hora montando el campamento. Plantaron una tienda para 4 personas en el claro, tendieron una lona entre 2 árboles para crear una zona de cocina cubierta, cavaron un hoyo para el fuego y lo rodearon con piedras del arroyo. Paul recogió leña mientras Christopher organizaba el equipo, colgando la comida en una bolsa para osos de una rama alta, extendiendo sus sacos de dormir y esterillas, revisando sus escopetas y munición. Para el mediodía, estaban instalados, sentados en sillas de camping con cervezas frías en la mano, escuchando el murmullo del arroyo y el canto de los pájaros en los árboles sobre ellos. «Esto es vida», dijo Paul, estirando sus largas piernas frente a él. «Esto de aquí. Olvida todo lo demás. De esto se trata». Christopher asintió, dando un largo trago a su cerveza. Podía sentir el sol en la cara, cálido pero no caliente, la temperatura perfecta para abril en las montañas. En algún lugar a lo lejos, un pájaro carpintero martillaba un árbol muerto, el sonido resonando por la hondonada como un tambor. Cerró los ojos y se permitió relajarse de verdad, por primera vez en meses. Pasaron el resto de ese primer día explorando. Recorrieron las crestas y hondonadas alrededor de su campamento, buscando señales, escuchando graznidos, familiarizándose con el terreno. Christopher ya había cazado en esta zona antes, pero el bosque cambiaba cada año.
Los árboles caían y crecían otros nuevos. Los senderos se borraban y se volvían a formar. El paisaje cambiaba constantemente de formas sutiles y dramáticas. Había que volver a aprenderlo cada vez. Encontraron muchas señales. Rasguños en la hojarasca donde los pavos habían estado buscando bellotas e insectos. Plumas atrapadas en la maleza. El bronce iridiscente del pecho de un macho. El marrón más apagado de una hembra. Excrementos, algunos frescos, otros viejos, esparcidos por las sendas de caza que serpenteaban por el bosque, y justo antes del atardecer, mientras regresaban al campamento por una cresta que dominaba un estrecho valle, lo oyeron, el inconfundible graznido de un pavo salvaje, fuerte y claro, procedente de algún lugar por debajo de ellos en el crepúsculo que se cernía. Paul sonrió y le dio una palmada en el hombro a Christopher. «Ya estamos en el ajo, hermano». Cenaron esa noche alrededor de la hoguera, estofado de ternera liofilizado reconstituido con agua del arroyo, y hablaron de su plan para la mañana. Se separarían. Paul se dirigiría al norte por la cresta mientras Christopher avanzaba hacia el sur, hacia el valle donde habían oído el graznido. Cazarían hasta el mediodía. Luego se reunirían en el campamento. Intercambiarían historias, comerían y decidirían qué hacer por la tarde. Era el mismo plan que habían seguido durante años y nunca les había fallado. La noche fue clara y fría. La temperatura bajó a unos 5 grados después de que se pusiera el sol. Se sentaron junto al fuego hasta que las brasas se consumieron, pasándose una petaca de bourbon, hablando de nada en particular. Viejos recuerdos, viejos chistes, el cómodo silencio de dos hombres que se conocían lo suficiente como para no necesitar llenar cada momento con palabras. En algún lugar en la oscuridad, un búho ululó, un sonido largo y lúgubre que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Christopher sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por el frío, sino por otra cosa, algo que no podía nombrar, una sensación de ser observado. La sensación de que la oscuridad que los rodeaba no estaba vacía. Se sacudió la sensación. La casa siempre le ponía nervioso, sobre todo de noche. Solo era el búho, solo el viento, solo su imaginación jugándole una mala pasada. Se terminó el bourbon y se levantó, estirando sus músculos agarrotados. «Me voy a dormir», dijo. «Mañana toca madrugar». Paul asintió, con el rostro anaranjado por el resplandor del fuego moribundo. «Voy justo detrás de ti. Solo quiero terminar esto». Levantó la petaca, ya casi vacía. Christopher se metió en la tienda y en su saco de dormir, escuchando los sonidos del bosque mientras se adentraba en la noche. El arroyo, el viento, la lejana llamada del búho. Podía oír a Paul moviéndose fuera, avivando el fuego, cerrando la cremallera de la bolsa para osos. Sonidos normales, sonidos seguros. Cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño. No soñó. Nunca soñaba cuando estaba en las montañas. Su cuerpo sabía que necesitaba descansar, conservar energía para la caza, y desconectaba su mente por completo, brindándole el profundo sueño negro del agotamiento. Cuando se despertó, todavía estaba oscuro. Su reloj marcaba las 4:47 a.m. y Paul ya se estaba moviendo en el saco de dormir a su lado. Al levantarse, susurró Paul. «Los pájaros esperan». Se vistieron en la oscuridad, poniéndose sus pantalones y chaquetas de camuflaje, sus botas, guantes y pasamontañas. Tomaron un desayuno rápido de barritas de cereales y café instantáneo. Revisaron su equipo una última vez y salieron a la oscuridad previa al amanecer. El cielo apenas comenzaba a clarear por el este, un tenue resplandor gris sobre la cresta, y el bosque estaba vivo con los sonidos de los pájaros al despertar. Sobre todo pájaros cantores, los gorjeos y trinos de currucas y gorriones, pero en algún lugar a lo lejos Christopher pudo oír los primeros graznidos tentativos de los pavos que habían venido a cazar. «Buena suerte», dijo Paul en voz baja. «Nos vemos al mediodía». «Tú también».
No te dispares a ti mismo. Paul sonrió, sus dientes blancos en la oscuridad, y se dirigió al norte por la cresta. Christopher le vio marchar, su ancha espalda desapareciendo entre los árboles, y luego se volvió hacia el sur, hacia el valle, hacia el ave que había oído la noche anterior. Los 2 primeros días de caza transcurrieron sin incidentes. Christopher vio pavos, oyó pavos, se acercó a los pavos, pero nunca lo suficiente como para disparar. Así eran las cosas a veces. La caza del pavo no era como la del ciervo, donde podías sentarte en un puesto y esperar a que tu presa viniera a ti. Los pavos eran inteligentes, recelosos, impredecibles. Tenían una vista que podía detectar el parpadeo de un cazador a 50 metros y reflejos que podían ponerlos fuera del alcance de la escopeta en el tiempo que se tardaba en levantar el arma. Matar uno era tanto una cuestión de suerte como de habilidad, y la suerte de Christopher, al parecer, no estaba de su lado. A Paul no le fue mejor. Volvía al campamento cada día con historias de casi aciertos y sustos. Pájaros que se habían asustado en el último segundo, disparos que se habían desviado, pero ninguno de los dos estaba desanimado. Les quedaban 2 días más, y los pavos estaban ahí, definitivamente activos. Era solo cuestión de tiempo. Al tercer día, todo cambió. Christopher se despertó antes del amanecer como de costumbre, pero esta vez algo se sentía diferente. El aire tenía una cualidad extraña. Era denso y pesado, como la atmósfera antes de una tormenta. Los pájaros estaban más silenciosos que las mañanas anteriores, sus cantos apagados y vacilantes. Incluso el arroyo parecía apagado, su habitual murmullo alegre reducido a un susurro hosco. Christopher permaneció un largo momento en su saco de dormir, mirando el techo de nylon de la tienda, tratando de identificar la fuente de su inquietud. No pudo. Era solo una sensación, una corazonada, un susurro en el fondo de su mente que le decía que algo iba mal. Se lo sacudió de encima y se vistió. Paul ya estaba levantado, sentado junto a la hoguera con una taza de café, mirando las llamas. Levantó la vista cuando Christopher salió de la tienda, y a Christopher le sorprendió lo cansado que parecía su amigo. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, y su habitual sonrisa fácil no se veía por ninguna parte. ¿Estás bien?, preguntó Christopher. Paul se encogió de hombros. No he dormido muy bien. Pesadillas. ¿Qué tipo de pesadillas? Paul vaciló, y por un momento Christopher pensó que iba a decir algo importante, algo que importaba, pero entonces negó con la cabeza y forzó una sonrisa. Nada que valga la pena contar, solo las típicas cosas raras. Ya sabes cómo es esto aquí fuera. Christopher lo sabía. La naturaleza tenía una forma de meterse en tu cabeza, especialmente de noche. La oscuridad, el aislamiento, la constante conciencia de bajo nivel de estar rodeado de cosas que podían hacerte daño. Era parte de lo que hacía la caza tan emocionante, pero también podía ser agotador, desgastándote de formas que no notabas hasta que volvías a la civilización y te dabas cuenta de lo tenso que habías estado. Desayunaron en silencio, con el extraño ambiente cerniéndose sobre ellos como una niebla. Cuando llegó el momento de separarse, Paul vaciló. «Quizá deberíamos quedarnos juntos hoy», dijo. «Cubrir el mismo terreno. Podríamos tener más suerte así». Christopher lo consideró. Nunca antes habían cazado juntos, no de verdad. El objetivo de separarse era cubrir más territorio, aumentar sus posibilidades de encontrar aves. Pero había algo en la voz de Paul, una nota de incertidumbre que Christopher nunca había oído antes, y eso le hizo querer aceptar. Entonces la parte práctica de su cerebro se activó. Solo les quedaban 2 días. Si querían abatir un pavo, necesitaban maximizar sus esfuerzos, no reducirlos a la mitad. Y además, ¿de qué había que tener miedo? Esto era el Cherokee National Forest, no las tierras salvajes de Alaska. El depredador más grande aquí era el oso negro ocasional,
y los osos evitaban a los humanos siempre que era posible. No había nada de qué preocuparse. No, sigamos con el plan, dijo Christopher. Cubriremos más terreno así. Nos vemos aquí al mediodía, como siempre. Paul pareció querer discutir, pero no lo hizo. Simplemente asintió, cogió su escopeta y se dirigió al norte por la cresta. Christopher le vio marchar, sintiendo una extraña reticencia a perderle de vista, y luego se volvió hacia el sur, hacia el valle. La mañana estaba nublada, el cielo de un gris uniforme que parecía presionar las montañas como un peso. El aire era húmedo y quieto, sin ni siquiera una brizna de viento que agitara las hojas. Christopher se movió por el bosque lentamente, con cuidado, colocando cada paso con precisión, deteniéndose cada pocos metros para escuchar. Oyó pájaros, ardillas, el ocasional crujido de algo más grande moviéndose por la maleza, pero ningún pavo. El bosque se sentía vacío, abandonado, como si todos los seres vivos hubieran decidido permanecer ocultos hoy. Cazó durante 3 horas sin ver ni una pluma. A las 9, estaba frustrado y sudoroso, su inquietud anterior endureciéndose en irritación. ¿Qué les pasaba a estos pájaros? Habían estado por todas partes los últimos 2 días, graznando, pavoneándose y, en general, haciéndose notar. Ahora era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Estaba avanzando por una estrecha senda de caza que seguía el contorno de una ladera empinada cuando la oyó. La voz de Paul llamándole por su nombre. «Chris. Chris». La voz venía de algún lugar por encima de él, de la cresta al norte. Christopher se detuvo y escuchó, frunciendo el ceño. Paul debería estar a kilómetros de distancia para entonces, trabajando al otro lado de la montaña. ¿Qué hacía tan abajo? «Chris, sube aquí. Tienes que ver esto». Había emoción en la voz, el tipo de júbilo apenas contenido que significaba que Paul había encontrado algo bueno. Tal vez una bandada entera de pavos, posada en un árbol donde serían presa fácil. Tal vez la cuerna desprendida de un gran ciervo, o los restos de algún animal que había muerto durante el invierno. Paul siempre encontraba cosas en el bosque, cosas extrañas e interesantes que Christopher nunca habría notado por su cuenta. «Ya voy», gritó Christopher de vuelta, y comenzó a subir la colina. La subida era empinada y resbaladiza, el suelo cubierto de hojas sueltas y raíces expuestas que amenazaban con hacerle caer de espaldas a cada paso. Usó su mano libre para agarrarse a árboles jóvenes y salientes, impulsándose hacia arriba, con la respiración agitada en el pecho. No estaba en mala forma, pero tampoco en una forma excelente, y la altitud empezaba a pasarle factura. «Chris, date prisa». La voz estaba más cerca ahora, justo sobre la cima de la cresta. Christopher empujó con más fuerza, con los muslos ardiendo, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué demonios había encontrado Paul que fuera tan importante? Más valía que la subida mereciera la pena. Llegó a la cima de la cresta y se detuvo, apoyándose en su escopeta para recuperar el aliento. La cresta era estrecha aquí, quizás de unos 6 metros de ancho, con el terreno cayendo abruptamente a ambos lados. Los árboles se apretujaban, en su mayoría robles y nogales, sus troncos grises y gruesos por la edad. El cielo seguía nublado, la luz plana y sin sombras, dándole a todo una cualidad desvaída, onírica. «Paul», llamó Christopher. «¿Dónde estás?» Silencio. Christopher frunció el ceño y miró a su alrededor. La cresta se extendía en ambas direcciones, curvándose hasta perderse de vista tras el hombro de la montaña. No había ni rastro de Paul, ni rastro de nadie. Solo árboles, rocas y el interminable cielo gris. «Paul, déjate de bromas». Nada. Ni siquiera el eco de su propia voz, el sonido tragado por el aire pesado. Christopher sintió entonces las primeras punzadas reales de miedo, una opresión fría en el estómago que no tenía nada que ver con el esfuerzo. Algo iba mal. Algo iba muy mal. Había oído la voz de Paul,
clara como el agua, llamándole por su nombre, llamándole para que subiera esta colina. Pero Paul no estaba aquí. Paul no estaba en ninguna parte. Sacó su móvil y comprobó la cobertura. Nada. Como era de esperar. Estaban demasiado adentrados en las montañas para tener servicio. En su lugar, miró la hora. 9:23 AM. Llevaba más de 3 horas cazando y al menos 20 minutos subiendo. Paul debería estar a kilómetros de distancia, trabajando las crestas del norte. No había forma de que hubiera podido bajar hasta aquí tan rápido. No sin que Christopher le viera. A menos que nunca hubiera estado aquí. Christopher se quedó muy quieto, escuchando. El bosque estaba en silencio, más silencioso de lo que debería. No cantaban los pájaros, no parloteaban las ardillas, no zumbaban los insectos. Solo el silencio, denso y pesado, oprimiéndole por todos lados. Y bajo el silencio, algo más, una presencia, un peso. La inconfundible sensación de ser observado. Se giró lentamente, levantando la escopeta, sus ojos escudriñando los árboles. Nada se movía. No había nada. Solo los robles y los nogales y la luz gris y plana, y el silencio que parecía hacerse más profundo con cada segundo que pasaba. ¿Quién anda ahí?, llamó, y su voz salió delgada y débil. La voz de un niño asustado. Sin respuesta. Christopher retrocedió desde la cima de la cresta, moviéndose hacia el sendero que le había traído hasta aquí. Su corazón martilleaba en su pecho ahora, su respiración entrecortada en jadeos cortos y agudos. No sabía lo que estaba pasando. No entendía cómo había oído la voz de Paul cuando Paul no estaba aquí, pero cada instinto que poseía le gritaba que corriera, que se largara, que pusiera tanta distancia como fuera posible entre él y este lugar. Estaba a 3 metros del sendero cuando le llegó el olor. Era diferente a todo lo que había experimentado. Un hedor denso y asfixiante que parecía cubrir el interior de su nariz y garganta. Una combinación de carne en descomposición, animal sucio y algo más, algo peor. Algo que su cerebro no podía identificar, pero que su cuerpo reconocía a un nivel profundo y primario. Era el olor de un depredador. El olor de algo que mataba y comía, y no le importaba qué mataba o comía mientras fuera carne. Christopher tuvo una arcada, con los ojos llorosos, y se tapó la nariz y la boca con la mano. El olor venía de algún lugar detrás de él, desde la dirección de la cima de la cresta, haciéndose más fuerte a cada segundo. No se dio la vuelta, no quería ver qué estaba produciendo ese olor. Simplemente corrió. Avanzó unos 5 pasos antes de oírlo, un sonido que lo detuvo en seco, que convirtió sus músculos en gelatina y sus huesos en hielo. La voz de Paul de nuevo, pero diferente esta vez, más cerca, justo detrás de él. Chris, solo su nombre, dicho con la voz de Paul, pero con algo incorrecto en el tono, algo extraño en la cadencia. Era demasiado plano, demasiado mecánico, como una grabación reproducida a la velocidad incorrecta, como algo que hubiera oído una voz humana y estuviera tratando de imitarla sin entender lo que significaba. Christopher se dio la vuelta. Más tarde, en el hospital, en la oficina del sheriff, en las cuidadosas preguntas de la reportera de la revista de Knoxville, le costaría describir lo que vio. Las palabras siempre parecían inadecuadas, demasiado pequeñas para contener la realidad de ese momento. ¿Cómo describes la cara de una pesadilla? ¿Cómo le explicas a alguien que no estuvo allí lo que se siente al ver algo que no debería existir? Algo que violaba todas las leyes de la naturaleza y la razón, de pie a 3 metros de ti a plena luz del día. Era alto. Eso fue lo primero que notó. Alto de una manera que no tenía sentido. Al menos 2,5 metros, quizás más. Su cabeza casi rozando las ramas más bajas de los robles que rodeaban la cresta. Estaba cubierto de pelo. Un pelo castaño oscuro que estaba apelmazado y enmarañado y colgaba en gruesas rastas de su enorme cuerpo. Sus hombros eran imposiblemente anchos, más anchos que los de cualquier humano, más anchos que los de cualquier gorila.
una sólida pared de músculo y tendones que parecía bloquear la luz. Sus brazos colgaban más allá de sus rodillas, más largos de lo que deberían, terminando en manos que eran más como zarpas, con dedos gruesos como salchichas y uñas que se curvaban en garras negras y perversas. Pero fue la cara lo que Christopher no podía dejar de mirar. La cara que le atormentaría el resto de su vida. Era casi humana, casi simiesca, pero no del todo ninguna de las dos. Los rasgos eran demasiado planos, demasiado anchos, la nariz apenas un par de rendijas sobre una boca que era demasiado ancha, llena de dientes que eran demasiado afilados. La piel bajo el pelo era gris y correosa, como el cuero de un elefante, tensa sobre huesos que sobresalían en ángulos extraños. Y los ojos, Dios, los ojos. Eran pequeños y oscuros y completamente vacíos, desprovistos de cualquier cosa que Christopher pudiera reconocer como inteligencia o emoción. Eran los ojos de un tiburón, los ojos de un cocodrilo, los ojos de algo que había estado matando mucho antes de que los humanos salieran arrastrándose del lodo primordial, y seguiría matando mucho después de que se hubieran ido. Se quedó allí, observándole, sin moverse, sin hacer un sonido, solo observando, con esos terribles ojos vacíos. Y Christopher comprendió con una claridad que atravesó su terror como un cuchillo que le había estado observando durante mucho tiempo. Le había estado observando subir la cresta, observándole llamar a Paul, observándole darse cuenta de que algo iba mal. Había estado jugando con él, atrayéndolo, usando la voz de Paul como un pescador usa un señuelo, acercándolo más y más, hasta que no hubo escapatoria. La cosa abrió la boca y salió la voz de Paul. «Chris, ven aquí». Christopher gritó. No fue su intención, no lo planeó. El sonido simplemente se desgarró de su garganta, crudo y primario, y lleno de un terror que iba más allá de cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Y entonces estaba corriendo, abriéndose paso a través de la maleza, con la escopeta olvidada en sus manos. Cada pensamiento expulsado de su mente excepto la necesidad de escapar, de huir, de sobrevivir. Lo oyó detrás de él, no persiguiéndole, todavía no, solo moviéndose. Pasos pesados que sacudían el suelo, que partían ramas tan gruesas como su brazo como si fueran ramitas. No corría, no necesitaba correr. Sabía, tan seguro como lo sabía Christopher, que no había a dónde ir, que no había escapatoria de lo que se avecinaba. Christopher corrió de todos modos. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas gritaron, y su visión se estrechó a un túnel gris con el sendero en su centro. Corrió hasta que no pudo más, hasta que su pie se enganchó en una raíz y lo mandó de bruces, su escopeta volando de sus manos, su cara golpeando las hojas húmedas con un impacto que le dejó sin aliento. Yació allí un largo momento, aturdido, el mundo girando a su alrededor. Podía saborear la sangre en su boca, podía sentirla correr de su nariz, caliente y cobriza. Le zumbaban los oídos, un agudo pitido que ahogaba cualquier otro sonido. Intentó levantarse, intentó encontrar su escopeta, intentó recordar en qué dirección estaba el campamento, en qué dirección estaba la seguridad. Entonces la sombra cayó sobre él. Estaba de pie justo allí, justo encima de él, bloqueando el cielo gris. Christopher se giró sobre su espalda y lo miró, y por un momento interminable, el tiempo pareció detenerse. Vio cada detalle con perfecta claridad. El pelo apelmazado, la piel gris, los dientes como cuchillos amarillos, los ojos, esos terribles ojos vacíos, mirándole con algo que podría haber sido curiosidad, o podría haber sido hambre, o podría no haber sido nada en absoluto. Levantó su brazo. Christopher vio venir la mano, vio las garras, vio los músculos tensarse bajo el pelo. Intentó moverse, intentó rodar, intentó hacer algo, cualquier cosa,
pero su cuerpo no obedecía. Estaba congelado, paralizado, sujeto por un miedo tan profundo que había desactivado todos los sistemas de su cuerpo, excepto el que estaba observando, grabando, quemando este momento en su memoria para siempre. La mano descendió. Lo último que Christopher recordó fue el sonido, un impacto húmedo y crujiente que pareció venir de muy lejos, seguido de un destello de luz blanca que borró todo lo demás. Luego la oscuridad, luego nada. Paul lo encontró 3 horas después. Había vuelto al campamento al mediodía, como habían planeado, y lo encontró vacío. Esperó 1 hora, luego 2, cada vez más preocupado a medida que avanzaba la tarde, y Christopher no aparecía. A las 3, había empezado a buscar, siguiendo el rastro que Christopher había tomado esa mañana, gritando su nombre en el silencioso bosque. Encontró a Christopher en la cresta, tumbado boca abajo en un montón de hojas muertas, con la cara hecha un amasijo de sangre e hinchazón. Por un momento terrible, Paul pensó que estaba muerto. Entonces Christopher gimió, un sonido débil que era poco más que un susurro, y Paul sintió un alivio tan intenso que le mareó. Llevó a Christopher montaña abajo a sus espaldas. Un viaje que duró más de 1 hora y casi los mata a ambos. Christopher estuvo inconsciente la mayor parte del tiempo, despertando solo en breves destellos, murmurando palabras que no tenían sentido. Paul le habló durante todo el camino, un flujo constante de tranquilidad y ánimo, diciéndole que aguantara, que iba a estar bien, que la ayuda estaba en camino. Llevó a Christopher a la camioneta y condujo hasta el hospital más cercano, un pequeño centro en Newport que no estaba equipado para tratar lesiones tan graves. Lo estabilizaron, le hicieron radiografías y llamaron a un helicóptero para llevarlo al centro de traumatología de Knoxville. Paul fue con él, cogiéndole la mano, viendo cómo las montañas se alejaban bajo ellos mientras el helicóptero se elevaba hacia el cielo. Christopher tenía la nariz rota en 3 sitios. Su pómulo izquierdo estaba destrozado, los huesos hundidos hacia la cuenca del ojo, lo que requirió cirugía y placas de metal para repararlo. Tenía una conmoción cerebral grave, una hemorragia en el cerebro que los médicos vigilaron cuidadosamente durante 3 días antes de decidir que no requeriría intervención. Tenía cortes y moratones por todo el cuerpo, pero eran superficiales, apenas dignos de mención en comparación con el daño en su cara. Los médicos preguntaron qué había pasado. Paul les dijo la verdad. No lo sabía. Había encontrado a su amigo inconsciente en una cresta del Cherokee National Forest, con heridas que parecían las de un atropello. Quizá se había caído. Quizá una rama de árbol le había caído encima. Quizá se había encontrado con un oso. Paul no lo sabía. Él no había estado allí. El ayudante del sheriff que vino a tomarles declaración fue más escéptico. Miró las heridas de Christopher, miró el lugar donde lo habían encontrado, miró la completa falta de pruebas para cualquiera de las explicaciones que Paul había ofrecido. Una caída no habría producido ese patrón de daño. Una rama de árbol habría dejado astillas, corteza, algo. Un oso habría dejado marcas de garras, de mordiscos, pruebas de un ataque en lugar de un único golpe devastador en la cara. ¿Está seguro de que no había nadie más ahí fuera?, preguntó el ayudante. ¿Alguien que pudiera querer hacerle daño a su amigo? Paul estaba seguro. No había visto a nadie más en los 3 días que habían estado en el bosque. Y además, ¿quién querría hacerle daño a Christopher? Era un técnico de climatización de Maryville, un marido y padre. Un hombre sin enemigos ni secretos. La idea de que alguien le hubiera seguido hasta la naturaleza y le hubiera atacado era absurda. El ayudante tomó notas, hizo más preguntas y finalmente se fue sin ninguna respuesta. El caso permaneció abierto, técnicamente, pero nadie lo siguió. No había nada que seguir, ni testigos, ni pruebas, ni explicación. Solo un hombre con la cara rota y una historia que nadie creería. Christopher no le contó a nadie lo que había pasado realmente. No al principio. Estuvo en el hospital 10 días,
con la cara hinchada y vendada, la mente nublada por los analgésicos y el trauma. Cuando los médicos le preguntaron qué recordaba, les dijo que no recordaba nada. Cuando Paul le preguntó, dijo lo mismo. No estaba listo para hablar de ello. No estaba seguro de si alguna vez lo estaría. La primera vez que dijo la verdad fue 6 meses después, a la reportera de la revista de actividades al aire libre de Knoxville. Se llamaba Sarah Chen y se había enterado del incidente por un amigo que trabajaba en el hospital y había conducido hasta Maryville para preguntarle a Christopher al respecto. Él no había querido hablar con ella. Casi le había cerrado la puerta en la cara, pero había algo en sus ojos, una seriedad y compasión que le hicieron dudar. No buscaba una historia sensacionalista, dijo. Buscaba la verdad. Así que se lo contó. Todo. La voz en el bosque, la subida a la cresta, el olor, la criatura, el ataque. Le contó cómo había usado la voz de Paul para atraerle, sobre los ojos vacíos y los dientes amarillos, y la mano que había descendido como un martillo. Le contó el terror, la parálisis, la oscuridad que le había engullido, y cuando terminó, esperó a que ella se riera, o le llamara loco, o se levantara y se fuera. No hizo ninguna de esas cosas. Simplemente asintió, escribió algo en su cuaderno y le preguntó si había algo más que quisiera añadir. Solo una cosa, dijo Christopher. Sé lo que vi, sé lo que me pasó, y sé que nadie me creerá jamás. Pero esa cosa sigue ahí fuera, en esas montañas, y algún día le hará esto a otra persona. Algún día matará a alguien. Y cuando eso ocurra, quiero que haya un registro. Quiero que la gente sepa que intenté advertirles. Sarah escribió el artículo. Salió en la revista 2 meses después, enterrado en las últimas páginas, presentado sin comentarios ni editorialización. No dijo si creía a Christopher o no. No necesitaba hacerlo. Los hechos hablaban por sí mismos, para cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. La mayoría de la gente no estaba dispuesta a escuchar. El artículo recibió un puñado de cartas, la mayoría despectivas o burlonas. Christopher era un mentiroso, un borracho, un enfermo mental. Se había caído, se había golpeado la cabeza y se había inventado un monstruo para explicar su propia torpeza. Le había atacado un oso y le daba demasiada vergüenza admitirlo. Había montado todo el asunto para llamar la atención, por dinero, por razones que nadie podía explicar pero que todos estaban seguros de que existían. Christopher no respondió a las cartas. No volvió a hablar del incidente, no públicamente, ni siquiera con Paul. Volvió al trabajo, a su familia, a la vida que había estado viviendo antes de esa mañana en el Cherokee National Forest. Le quitaron las placas de metal de la cara al cabo de 1 año, dejando solo una tenue cicatriz a lo largo del pómulo, una fina línea blanca que solo era visible si sabías dónde mirar. Intentó olvidar, pero no podía olvidar, porque la criatura había dejado algo atrás, algo peor que las cicatrices de su cara o las pesadillas que le despertaban jadeando en mitad de la noche. Había dejado su voz, la voz de Paul, llamándole desde la oscuridad, desde los árboles, desde algún lugar justo fuera de la vista. La primera vez que ocurrió fue 6 semanas después de volver a casa del hospital. Estaba en el jardín trasero jugando con sus hijas, cuando la oyó. La voz de Paul viniendo de la linde de los árboles al borde de la propiedad. Chris, ven aquí. Se quedó helado, el corazón tartamudeándole en el pecho, su visión reduciéndose a un punto. Las niñas le preguntaban qué pasaba, tirando de sus mangas, pero él no podía responderles. No podía moverse, no podía hacer nada más que mirar los árboles y esperar a que la voz volviera. No lo hizo. Después de un largo momento, el hechizo se rompió y cogió a sus hijas en brazos y las metió dentro, con las manos temblando tanto que casi se le caen. Dana le preguntó qué había pasado,
y él le dijo que había visto una serpiente, una cabeza de cobre quizás, cerca de la valla. Ella le creyó. ¿Por qué no iba a hacerlo? Aún no le había contado la verdad. Eso vendría después. La voz volvió, no a menudo, no de forma predecible, pero con una regularidad que era casi peor que si hubiera sido constante. Una vez al mes, a veces más, a veces menos, siempre la voz de Paul, siempre llamándole por su nombre, siempre desde algún lugar entre los árboles, en algún lugar justo fuera de la vista. A veces ocurría cuando estaba solo, y a veces cuando había otras personas cerca, pero nadie más la oía nunca. Era para él, y solo para él. Se lo contó todo a Dana 3 años después. Una noche en que ella le encontró de pie junto a la ventana de la cocina, a las 2 de la madrugada, mirando la linde de los árboles, con las lágrimas corriéndole por la cara. Ella escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin decirle que estaba loco. Cuando terminó, le abrazó, y él lloró en su hombro como un niño, liberando algo que se había estado acumulando dentro de él durante años. «Te creo», dijo ella, y eso fue suficiente. Eso fue todo. Han pasado 11 años desde esa mañana en el Cherokee National Forest. Christopher tiene ahora 50 años, el pelo encanecido, la cara surcada por las marcas del tiempo y la preocupación. Sus hijas son adolescentes, de 18 y 15 años, inteligentes y guapas, y tan parecidas a su madre que le duele el corazón. Dana sigue con él, todavía abrazándole cuando llegan las pesadillas, todavía escuchando cuando necesita hablar de ello. No se la merece, lo sabe, pero está agradecido por ella cada día. No ha vuelto a las montañas, ni una sola vez, en 11 años. Le dice a la gente que es porque está demasiado ocupado, porque el trabajo y la familia ya no dejan tiempo para ir de casa. Pero la verdad es más simple y oscura. Tiene miedo. Miedo de los árboles. Miedo del silencio. Miedo de la voz que sabe que sigue ahí fuera, esperándole. Paul se mudó hace 8 años. Aceptó un trabajo en Colorado y nunca volvió. Todavía hablan a veces. Llamadas telefónicas en cumpleaños y festivos. Pero no es lo mismo. Algo se rompió entre ellos ese día en la cresta. Algo que ninguno de los dos sabe cómo arreglar. Paul no cree la historia de Christopher. Nunca lo ha dicho directamente, pero Christopher puede oírlo en su voz. La ligera vacilación, la cuidadosa neutralidad. Paul piensa que su amigo tuvo una crisis nerviosa, una alucinación, un episodio psicótico provocado por el estrés y el aislamiento. Piensa que las heridas fueron autoinfligidas, o el resultado de una caída, o causadas por algo mundano que la mente traumatizada de Christopher ha transformado en un monstruo. Christopher no le culpa. Si sus posiciones estuvieran invertidas, él podría pensar lo mismo. Es más fácil creer en explicaciones que encajan con el mundo tal como lo conocemos, incluso cuando esas explicaciones no cuadran del todo. Es más difícil, mucho más difícil, aceptar que hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que se esconden en las sombras y esperan a que tropecemos en su territorio. Pero Christopher sabe lo que vio, sabe lo que oyó, y sabe, con una certeza que no ha hecho más que fortalecerse con los años, que la cosa que le atacó sigue ahí fuera. No le persiguió ese día en la cresta, no terminó lo que empezó, le dejó ir, por razones que nunca entenderá. Quizás no tenía hambre, quizás no le interesaba matarle, solo herirle, darle una lección. Quizás quería que sobreviviera, que contara su historia, que extendiera el miedo, o quizás simplemente no había terminado con él todavía. A veces, a altas horas de la noche, Christopher se para junto a la ventana de la cocina y mira la linde de los árboles detrás de su casa. No es el mismo bosque, no es el Cherokee National Forest donde ocurrió el ataque. Solo una pequeña parcela de bosque que separa su propiedad de la de los vecinos. No hay nada en esos árboles que pueda hacerle daño. Ni depredadores, ni monstruos,
ni criaturas que no deberían existir. Solo robles y arces, y el ciervo ocasional que pasa de camino a otro lugar. Pero a veces, cuando no hay luna y el viento está en calma, la oye, la voz de Paul, viniendo de algún lugar entre los árboles, llamándole por su nombre, pidiéndole que se acerque, y cada una de esas veces, una pequeña parte de él quiere seguirla. La criatura nunca fue vista de nuevo. No se reportaron otros ataques en el Cherokee National Forest ese año, ni el siguiente, ni en ninguno de los años posteriores. No hay fotografías, ni huellas, ni muestras de pelo, ninguna prueba física de ningún tipo. Solo está la historia de Christopher, escrita en una revista que dejó de publicarse hace 5 años, recordada por un puñado de personas que en su mayoría han olvidado los detalles. Pero la historia persiste. Circula en las pequeñas comunidades de cazadores de críptidos e investigadores de pie grande, pasando de página web a página web, de foro a foro, ganando y perdiendo detalles con cada recuento. Algunas versiones dicen que Christopher fue atacado por múltiples criaturas. Algunas dicen que Paul estaba compinchado, que atrajo a su amigo a una trampa por razones desconocidas. Algunas dicen que Christopher se lo inventó todo, que es un timador, o alguien que busca llamar la atención, o un lunático que debería ser ignorado. Christopher no lee estas versiones. No participa en los foros, ni asiste a las conferencias, ni responde al correo electrónico ocasional de alguien que afirma haber tenido una experiencia similar. Ha dicho todo lo que tenía que decir. Ha dado su advertencia. Lo que la gente haga con esa advertencia depende de ellos. Pero a altas horas de la noche, cuando la casa está en silencio y su familia duerme, a veces piensa en los otros, la gente que ha entrado en esas montañas y nunca ha vuelto, los excursionistas que desaparecieron sin dejar rastro, los cazadores que fueron encontrados días o semanas después con heridas que nadie podía explicar, los campistas que informaron de sonidos extraños y olores aún más extraños, y la abrumadora sensación de ser observados. ¿Están conectados con lo que le pasó a él? ¿Hay una criatura ahí fuera? ¿O muchas? ¿Cuánto tiempo lleva cazando en esas montañas y a cuántas personas se ha llevado? Nunca lo sabrá. El Cherokee National Forest cubre más de 2.600 kilómetros cuadrados, una extensión de naturaleza salvaje en gran parte inaccesible para los humanos, llena de hondonadas y crestas y valles profundos donde una persona podría desaparecer para siempre. Si hay cosas viviendo en esa naturaleza, cosas que cazan humanos, cosas que pueden imitar voces y moverse por el bosque sin dejar rastro, podrían permanecer ocultas durante siglos, podrían permanecer ocultas para siempre. Christopher espera que así sea, espera que lo que sea que le atacó se quede en esas montañas, lejos de los pueblos y las granjas y la gente que vive sus vidas sin saber lo que hay ahí fuera. Espera que nadie más tenga que experimentar lo que él experimentó, el terror y el dolor, y el interminable después de escuchar una voz que no debería existir. Pero la esperanza no es lo mismo que la fe, y Christopher, que ha visto lo que ha visto, no puede convencerse de que será el último. Hay una cosa más que Christopher nunca le ha contado a nadie, ni siquiera a Dana. Un detalle más de esa mañana en la cresta que ha mantenido encerrado dentro de sí durante 11 años, dándole vueltas en su mente como una piedra en el bolsillo, tratando de entender lo que significa. En el momento antes de que la criatura le golpeara, en ese instante eterno y congelado en el que el tiempo pareció detenerse y cada detalle se grabó en su memoria con perfecta claridad, le miró de verdad, no con los ojos vacíos de un depredador evaluando a su presa, sino con algo más, algo que podría haber sido reconocimiento, algo que podría haber sido satisfacción, algo que podría haber sido, imposiblemente, alegría. Lo conocía. No como individuo, no como Christopher Wolftrack de Maryville, Tennessee, sino como algo más fundamental. Lo conocía como presa, lo conocía como comida,
Lo conocía como una de las criaturas blandas, lentas y frágiles que habían estado adentrándose en su territorio durante miles de años, proporcionándole sustento y deporte, y cuando levantó la mano para golpearle, había un placer en sus ojos que Christopher reconoció porque él mismo lo había sentido, en esos momentos en que tenía un pavo en la mira y su dedo se apretaba en el gatillo. El placer de la caza, la alegría de la matanza. La criatura le había estado cazando, no al azar, no de forma oportunista, sino deliberadamente, pacientemente, usando la voz de Paul como señuelo para atraerle cada vez más adentro de la naturaleza, hasta que estuvo exactamente donde quería. Le había estado observando durante días, tal vez aprendiendo sus patrones, aprendiendo su voz, aprendiendo el nombre de su amigo. Había esperado hasta que estuvo solo, hasta que estuvo lejos de la ayuda, hasta que no hubo posibilidad de escape. Y entonces había atacado, pero no le había matado. Podría haberlo hecho, fácilmente. Un golpe más, un zarpazo de esas terribles garras, y Christopher habría estado muerto antes de tocar el suelo. En cambio, se había detenido. Le había visto caer, y luego se había dado la vuelta y se había alejado, desapareciendo en el bosque sin hacer ruido, dejándole con vida por razones que nunca entenderá. Fue piedad. Christopher no lo cree. No había nada piadoso en esos ojos, nada que sugiriera que la criatura fuera capaz de compasión o contención. Fue arrogancia, el desprecio de un depredador superior por un animal de presa que no valía el esfuerzo de rematar. Tal vez, pero eso tampoco parece correcto. La criatura se había tomado demasiadas molestias para atraerle hasta esa cresta. Había invertido demasiado tiempo y energía en la caza, como para simplemente abandonar a su presa por un capricho. No. Christopher ha llegado a creer que la criatura le dejó vivir a propósito, que quería que sobreviviera, que volviera a su mundo, que contara su historia. Quería que extendiera el miedo, que advirtiera a otros sobre lo que esperaba en las montañas. Quería que la gente supiera que no estaban solos, que había cosas en la naturaleza que los cazaban, que sabían sus nombres, que podían sonar como sus amigos y llevarlos a la muerte. Quería ser temida, y Christopher, en contra de su voluntad, le ha dado exactamente lo que quería. No sabe si la criatura es inteligente, no sabe si tiene pensamientos y planes y motivaciones como los humanos, pero sabe que es paciente y astuta y absolutamente despiadada. Sabe que ha estado cazando en esas montañas durante mucho tiempo y que seguirá cazando mucho después de que él muera. Sabe que no hay nada que pueda hacer para detenerla, nada que nadie pueda hacer, y que la única defensa es mantenerse alejado, no entrar nunca en esos bosques solo, no seguir nunca una voz que no debería estar allí. Y sabe una cosa más, la cosa que le mantiene despierto por la noche, la cosa que le hace pararse junto a la ventana y mirar los árboles. Sabe que algún día la criatura vendrá a por él de nuevo, no en las montañas, no en la naturaleza, sino aquí, en su casa, en el lugar donde pensaba que estaba a salvo. Sabe su nombre, sabe su voz, y es paciente, muy paciente. Christopher espera y escucha, e intenta no oír la voz de Paul llamándole desde la oscuridad. Esta no es una historia con un final pulcro. No hay resolución, ni justicia, ni un momento de triunfo donde el monstruo es derrotado y el héroe se aleja victorioso. Solo está lo que pasó, y lo que sigue pasando, y el conocimiento de que en algún lugar de las montañas del este de Tennessee, algo está esperando. Christopher Wolftrack tiene 50 años. Tiene una esposa, 2 hijas y un trabajo que paga las facturas, y una casa con un jardín que linda con una pequeña parcela de bosque. Tiene una cicatriz en el pómulo y placas de metal que hacen saltar los detectores de los aeropuertos, y una receta de somníferos que recoge cada mes, pero que rara vez usa.
tiene una historia que ha contado exactamente 3 veces, a un ayudante del sheriff, a una reportera y a su mujer, y que nunca volverá a contar porque está cansado de que no le crean. Y tiene una voz en su cabeza, la voz de Paul, llamándole por su nombre, pidiéndole que se acerque, que la siga, que se adentre en los árboles y vea lo que le espera allí. Le llega en los momentos de calma, en los espacios entre el sueño y la vigilia, en las largas horas oscuras cuando el mundo está quieto y sus defensas están bajas. Suena exactamente como Paul, como el Paul que fue su mejor amigo durante 23 años, como el Paul que le bajó de una montaña a sus espaldas y viajó con él en un helicóptero y le cogió la mano mientras los médicos le recomponían la cara. Pero no es Paul. Christopher lo sabe ahora. Siempre lo ha sabido, desde el momento en que la oyó en esa cresta, desde el momento en que se dio la vuelta y vio lo que estaba produciendo el sonido. Es otra cosa, algo antiguo y terrible y paciente, algo que ha estado esperando en las montañas desde antes de que los humanos tuvieran nombres, desde antes de que hubiera palabras para describir el miedo a ser cazado. Sigue esperando, y algún día Christopher lo sabe. Le llamará por su nombre una última vez, y él no podrá evitar seguirla. Hasta entonces, vive su vida, va a trabajar, vuelve a casa, abraza a sus hijas y besa a su mujer, e intenta no pensar en la cosa que casi le mata hace 11 años. Ya no caza, no entra en el bosque, no viaja a lugares remotos donde los móviles no funcionan, y los árboles se cierran a tu alrededor como los muros de una jaula. Se queda en la luz, en el ruido, entre las multitudes de personas que nunca han visto lo que él ha visto y nunca le creerán si intenta explicarlo. Y a veces, a altas horas de la noche, se para junto a la ventana de la cocina y mira la linde de los árboles y escucha. La voz siempre está ahí, esperándole. La voz de Paul, llamándole por su nombre, pidiéndole que vuelva a casa.